¿qué tal mis amados hermanos? Dios me les bendiga este bonito martes de estudio bíblico, martes de cartas generales. Hermanos, estamos estudiando la carta a los Hebreos. Y bueno, espero que por ahí usted ya tenga su material, hermanos. Como es costumbre, tenemos el material por ahí para que lo baje vía Drive. Ahí está la liga para descarga, hermanos, en la descripción de los videos, sobre todo si está en YouTube. Y también por ahí en los comentarios, en la caja de comentarios, en Facebook, hermanos, por favor, para que nos preparemos. Vamos a orar, hermanos, y sean todos bienvenidos. Dios me les bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por un martes más, Padre, en el que podemos abrir tu palabra y disfrutar de ella para escudriñar a profundidad lo que tú nos quieres decir en esta ocasión. Padre, bendice mi vida para ser solo un instrumento de gracia en tus manos. Bendice a tu iglesia y queremos ser edificados, pero sobre todo queremos darte la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, espero que tengan por ahí ya su Biblia también, hermanos. Acuérdense que acabamos una sección, hermanos, que tenía que ver con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el sumo sacerdocio de Cristo. Acuérdense que todo esto abarcó del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 10. En la semana pasada cerramos esta reflexión sobre el sumo sacerdocio de Cristo, este estudio sobre el valor que le da el escritor de esta carta, hermanos, al sumo sacerdocio. Es el único, hermanos, del Nuevo Testamento que aborda el tema del sumo sacerdocio de Cristo. Y bueno, hermanos, vamos a continuar versículos del 11 al capítulo 6, versículo 20, hermanos. Es una serie de exhortaciones, hermanos, para que pongamos mucha atención. Acuérdense, hermanos, que cuando lo comentaba yo el domingo, ¿verdad? La palabra exhortación viene de una raíz hebrea que nos lleva a mirar hacia adelante. Usted y yo, cuando exhortamos, lo que hacemos no es regañar, porque mucha gente dice, es que me exhortó, cuando en verdad lo que hizo a lo mejor fue nada más llamarte la atención. Pero la exhortación, hermanos, es cuando, además de, sí, quizás nos llama la atención en algunos aspectos, pero la exhortación no acaba ahí. La exhortación nos lleva hacia adelante, hermanos, hacia levántate, hay mucho por delante, hay promesas que disfrutar, tenemos una promesa viva, ¿verdad? Una esperanza viva. Entonces, esa es la idea, hermanos. Pero, ojo, hermanos, vamos a empezar, hermanos, en el inciso A, que abarca de los versículos del capítulo 5, del 11 al capítulo 6, versículo 12. No caigas, es el inciso A de esta ocasión. Número 1, lentos para aprender, versículos del 11 al 14. Es donde abarca el día de hoy, hermanos. Mire, un maestro, fíjese bien, hermanos, un maestro sabe que no todo alumno es rápido para aprender, perceptivo y bendecido con una buena memoria. Muchas veces el maestro tiene que repetir sus lecciones y hacer uso de su paciencia con estudiantes que por naturaleza son de lento aprendizaje. No todos aprendemos igual, hermanos. Hay quienes tienen una memoria fotográfica impresionante. Hay quienes se les han desarrollado. Yo digo que la lectura es como un músculo que se puede desarrollar. Yo creo que eso entra en otra categoría, porque todos podemos desarrollar esa habilidad, hermanos. Sin embargo, en relación al aprendizaje, algunos tienen que tocar, ¿verdad? Los kinestésicos, a los que se les llama de esa forma. Hay quienes son más auditivos, hay quienes son más visuales, etcétera, etcétera. Y bueno, hermanos, el escritor de Hebreos interrumpe su explicación acerca del sumo sacerdocio de Cristo para exhortar a sus lectores a que sean mejores estudiantes de la palabra. Déjeme decirle algo bien importante, hermanos. Después de todas estas exhortaciones, si usted ya leyó por ahí la carta a los Hebreos, se ha de acordar, hermanos, que a partir del capítulo 7 vuelve a abordar el tema del sumo sacerdocio, sobre todo con el tema de Melquisedec, ¿verdad? Y bueno, hermanos, dice los versículos 11 y 12, porque esto es un paréntesis que hace el escritor y que es necesario. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hermanos, un maestro con experiencia se da cuenta cuando los alumnos ya no están captando material de la lección. Sí, cuando ya no están captando el material, hermanos, el maestro se da cuenta. Sabe que los alumnos no siempre progresan en su pericia, hermanos, en el aprendizaje, y que a veces una llamada de atención o una corrección son apropiadas. Las palabras del escritor, hermanos de Hebreos, son severas y enfáticas. Algo ha fallado drásticamente en el proceso de aprendizaje. De acuerdo a las normas habituales, los lectores, hermanos, ya debían haberse recibido, pero han fallado en sus exámenes a causa de su falta de interés, de diligencia y de adecuada preparación. El escritor, hermanos, había pensado continuar con su enseñanza acerca del sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Sin embargo, hermanos, el material es demasiado avanzado para sus lectores. Su teología es demasiado profunda y sus alumnos, hermanos, son demasiado perezosos. Eso es lo que básicamente nos deja ver esta carta, hermanos. La materia, dice el escritor, es difícil de explicar. Y así es la teología, hermanos. Miren, muchos se espantan con el tema de teología, ¿verdad? Ay, no, no voy a poder con la clase, es muy difícil. Hermanos, la teología es para todos. La teología es para todos, hermanos. Es el estudio de Dios, no es exclusivo del pastor, no es exclusivo de ciertos maestros, es para todo creyente. Aquí, hermanos, lo que necesitamos más que nada analizar es nuestras disciplinas de toda la vida, de toda la vida, no necesariamente en cuestiones espirituales. Si no tenemos orden, hábitos en toda nuestra vida, hermanos, por ejemplo, tener el hábito al levantarse a cierta hora, hacer actividades a cierta hora, porque lo que sigue, ¿verdad? O sea, lo que sigue, ¿no? Pues a lo mejor ir a trabajar o preparar qué sé yo. Pero hay gente que no sabe qué va a suceder, hermanos, y todos esos pequeños detalles afectan incluso en la vida espiritual. Entonces el escritor dice, es difícil de explicar. Claro, es difícil de explicar. Hay cosas que hay que dedicarle un tiempo, pero no porque el escritor, hermanos, no sea hábil, sino a causa de la incapacidad de los lectores para comprender. El escritor pasa al plano personal y dice, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Muy bien. El escritor entonces, hermanos, se ve forzado a apartar su atención del tema del sacerdocio. ¿Cuántos años, hermanos, de preparación se necesita para enseñar la fe cristiana? ¿Cuántos años, hermanos? El escritor no especifica el número de años, pero señala, hermanos, que para el momento en el que él escribe esta carta, los lectores ya deberían ser maestros. Mire, hermanos, que es un problema general en todas las iglesias, hermanos. Ha habido últimamente, hermanos, una ola de muy buenos maestros, pastores, no se diga ahorita con el internet, ¿verdad? Hay muy buenos maestros, hay muy buenos predicadores, hermanos. Sin embargo, hermanos, esto es muy bueno, eso es muy bueno, pero también tiene su otra contraparte, que es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Hay gente, hermanos, que dice, bueno, yo ya escuché el estudio fulanito de tal, ya escuché aquí, ya escuché allá, ya cumplí, ¿verdad? Así como que ya cumplí con mi vida devocional. En primer lugar, hermanos, nada de esas cosas que podemos ver en internet, por ejemplo, este estudio, va a suplir tu experiencia con Dios. Jamás, hermano, eso es un error. Si piensas que porque ya escuchaste al pastor Joel, al pastor fulanito, yo ya cumplí, ya tuve mi devocional. No, querido hermano, acuérdate, nada de esto suple tu comunión con el Señor. Porque esto es muy aparte. Esto es complementario, querido hermano. Sin embargo, yo quiero decir algo también, hermanos. De repente, con todo este auge de hermanos que graban y que videos por aquí, videos por allá, la gente ya no se esfuerza, hermanos, porque han de decir, bueno, pues nada más agarramos el video de tal hermano y lo ponemos aquí y todos felices. No, hermanos, las iglesias necesitan desarrollarse, los ministerios se desarrollan en las iglesias, no se desarrollan en los seminarios. Error, grave error cuando decimos que alguien entra al seminario y decimos, está estudiando para pastor. No, hermanos, ese es un error.
En el seminario se estudia una licenciatura, a nivel universidad, como usted le quiera llamar, hermanos, pero los pastores nacen en las iglesias, los maestros nacen en las iglesias, los evangelistas nacen en las iglesias, hermanos. Entonces creo que el escritor de Hebreos está viendo ese detalle, hermanos, un detalle, como diríamos, ¿verdad? Un pequeño, gran detalle. Un pequeño gran detalle de muchas iglesias que hoy están sufriendo, hermanos. Porque ¿qué pasa? Se enfermó el pastor, se enfermó el maestro y ya no hay quien les dé clases, hermanos. Y eso es crítico, eso sí es bien crítico, mis queridos hermanos. Y bueno, se les ha dado mucho tiempo para aprender las enseñanzas de la fe. Sus lectores tienen la obligación de pagar por sus intereses, hermanos. Deberían ser capaces de inculcar a otros la enseñanza de la palabra de Dios, pero son incapaces de hacerlo. Bueno, hay gente, hermanos, que se la pasa tomando estudios toda la vida, hermanos, toda la vida. Y no está mal, el problema es cuando eso ya no se comparte. ¿Sabían ustedes, hermanos? Hay un dicho, ¿verdad? ¿De qué murió el mar muerto? ¿Se acuerdan? Por ahí en Venid y Ved veíamos en alguna ocasión eso. ¿De qué murió el mar muerto? Bueno, el mar muerto hace honor a su nombre porque él no comparte agua. Allá en el oriente, ¿verdad? Sabemos que existe el mar muerto. Usted ve en Asia por allá, ¿verdad? Usted ve los mapas en su Biblia y usted puede ver ahí mar muerto. ¿Qué pasa en el mar muerto? Bueno, es así, hermanos, porque estas aguas no generan vida. Estas aguas, hermanos, tienen tantas sales, tantas, ¿cómo se podrá decir? Tantos minerales, hermanos, que hace que las cosas, hermanos, no tengan vida. ¿Sí? No hay peces, no hay pues vegetación o ramas o lo que hay allá abajo del agua. No hay, hermanos, porque recibe agua pero no la da. Y muchos cristianos les pasa igual, hermanos. Solamente reciben, quieren información, pero se han pasado toda la vida así y nunca han llevado a los pies de Cristo a un alma. Y ese es el verdadero fruto, hermanos, que Dios espera de nosotros. Entonces, la iglesia cristiana, hermanos, debe crecer para existir. Aquellos que han oído el evangelio y lo han aceptado en fe, deben compartir su conocimiento con otros que necesitan instrucción. Hermanos, ¿cuánta gente en las iglesias llega? Y así como llegan, se van, hermanos, porque no son atendidos. Entonces, de repente a mí me dicen, es que pastor, usted no me atiende, Pues sí, hermano, pero pues si yo lo atiendo a usted, no atiendo a los nuevos creyentes. Hay mucho nuevo creyente en la iglesia, hermanos. Entonces, si usted se siente con la capacidad de poder ayudar al pastor, hermanos, con tanto nuevo creyente, adelante, hermanos. Ahorita, en Príncipe de Paz, hermanos, en especial, hay varios hermanos que se dedican a eso, hermanos. Y por cierto, tenemos de vez en cuando llamadas, ¿verdad? El domingo por ahí tuve una llamada con una querida hermana que me ayuda mucho con esto, hermanos. Y más que me ayuda, es un ministerio, esto es parte del desarrollo de cada uno, hermanos, y también del avance de nuestra amada iglesia. Entonces, cuando el escritor de Hebreos dice, hermanos, porque debiendo ser ya maestros, no está hablando acerca de educadores profesionalmente habilitados. Se dirige más bien al creyente, hermanos, que ha oído los relatos de la Biblia y a quien se le ha enseñado la doctrina de la salvación. Mínimo, oiga, hermanos, mínimo. ¿Qué hacemos los creyentes? Leemos toda la Biblia. Mínimo. ¿Qué pasa después de eso también? O a la par. Estamos estudiando nuestras doctrinas, hermanos. Tenemos estudios bíblicos al respecto. Y no todos están, hermanos. Y eso habla mucho también de la madurez de toda la iglesia. Y a quien se le ha enseñado la doctrina de la salvación y que, sin embargo, no ponen su habilidad en función de la tarea a llevar a otros al conocimiento de la salvación en Cristo. Imaginémonos por un momento, hermanos, la iglesia trabajando por células, pero virtuales, porque ahorita es la manera en cómo se puede trabajar y yo lo veo como una gran oportunidad, ¿verdad? A lo mejor el jueves de discipulado y evangelismo, ese día tenemos 5 células de manera simultánea, hermanos, en donde quizá a lo mejor estamos viendo los mismos temas, qué sé yo, o en diferentes horarios, qué sé yo, porque también ese es otro problema, hermanos, que no todos pueden estar en el mismo horario por cuestiones de trabajo. Pero hay hermanos que dicen, pastor, yo puedo a tal hora.
júnteme a 5 o 6 personas, perfecto, hermano. Y eso es muy bueno, hermanos, tengamos la iniciativa. Hermanos, mire, es desilusionante cuando un cristiano que ha recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo y de enseñar el Evangelio, rehúsa hacerlo porque se siente inepto. No, hermanos. El escritor de Hebreos habla a tal situación. Dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y bueno, dice el autor, ¿verdad? Dice el autor, tenéis necesidad de que os vuelva otra vez a enseñar cuáles son, ¿verdad? Esas cosas que hace algunos años. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, hermanos, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Sí, hay que volver a esas cosas para volver a fortalecer esa parte, pero a la par hay que estarlo enseñando. Vaya amonestación, hermanos, vaya reproche. Los redactores de catecismo en la época, refiriéndonos a la enseñanza de la Reforma, incorporaron 3 documentos cristianos en su enseñanza, hermanos. Mire, el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Ellos consideraban, hermanos, que estos constituían, hermanos, el ABC de la fe cristiana. Si un creyente sabía cómo explicar las doctrinas básicas de estos 3 elementos de la fe cristiana, se suponía, hermanos, que él mismo estaba en condiciones de dar testimonio de Cristo y de enseñar a otros, aunque no sabemos exactamente qué quiere decir el escritor de Hebreos cuando habla de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No nos equivocamos, hermanos, si decimos las enseñanzas elementales de la Biblia. Por supuesto, hermanos, el escritor menciona las enseñanzas elementales de Cristo en Hebreos 6 del 1 al 2. Lo vamos a ver primero Dios posteriormente, hermanos. Mire, él declara, hermanos, que si sus lectores no saben aún verdades elementales, alguien se las tiene que volver a enseñar. Versículos 12b y al versículo 14, que es aquí donde vamos a terminar este capítulo, hermanos. Dice, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esto es bien tremendo, hermanos, porque mire que el reproche del escritor, hermanos, es comparable a las duras observaciones de Pablo a los creyentes en Corinto. ¿Se acuerdan? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Se les da leche, hermanos, a los muy pequeños, y cuando ya son mayores, reciben comida sólida. Mira, hermanos, a mí me han hecho por ahí algunas observaciones, ¿no? Estamos tomando teología sistemática los miércoles. La mayoría de los hermanos tienen ya, creo yo, pues la madurez para abordar estos temas, hermanos. Y sobre todo el recordar algunos conceptos, hermanos, que en el lenguaje de la teología son importantes siempre tener en mente para saber distinguir una cosa de la otra, sobre todo en temas doctrinales y teológicos de la palabra de nuestro Dios. Pero quizá hay algunos hermanos que, pues no, ¿verdad? Y a lo mejor están batallando un poquito, pero por algo se empieza, hermanos. Hay gente que todo el tiempo dice, no, es que todavía soy joven, no, yo todavía no entiendo, pero se pasan 20 años así. Hay hermanos que ya se metieron, hermanos, que no tienen, yo creo que ni el año. Pero yo les digo, adelante, hermanos, adelante, adelante. Yo me comprometo a que la clase sea para todos. Obviamente, pues no me voy a manejar en un nivel como en el seminario, hermanos, porque nos ponen en el seminario pues a leer un montón de cosas. Yo lo que trato, hermanos, es que paso a pasito juntos vayamos conociendo todos esto que es introductorio, hermanos, a los temas teológicos de manera sistemática. Y ese es mi compromiso, hermanos. Entonces, si usted ya empezó, no se me desanime.
ánimo, hermanos, porque todos vamos en el mismo camino. Que si alguien se queda, hermanos, pues vamos a tomarnos un tiempo para hacer preguntas y respuestas, que siempre lo hacemos, hermanos. Y bueno, hermanos, se les da leche a los muy pequeños y cuando ya son mayores reciben comida sólida. Los infantes, hermanos, en la fe no pueden digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. Necesitan en su lugar leche espiritual. Y bueno, hermanos, si hay algo que al niño le disgusta, es que lo llamen bebé. No se acuerdan. Si hay algo que a los niños, bueno, al menos a mis hijos, ¿verdad? Bebés, y ya así como que ya no te toman tan con mucho agrado que les llames bebés, pero bueno, uno nunca los deja de ver como sus bebés, ¿verdad? Pero bueno, eso le desagrada, o eso lo degrada, y va en contra de su deseo natural. ¿Cuál es su deseo natural? Crecer, hermanos. Él desea ser independiente. Mire que el ser humano tiene esa naturaleza, ¿verdad? El ser independiente desde que nacen. Luego los niños de repente ya no quieren que uno les ayude porque quieren ser independientes. Eso es natural. Y mira hacia adelante y se compara constantemente con aquellos niños que ya son mayores y más maduros. El escritor de Hebreos, hermanos, llama al lector de su epístola niño, infante. Y aquí hay un dato muy interesante, hablando ahorita de los niños, ¿verdad? Que miran a otros y todo eso. Por eso es importante mirar a Cristo, hermanos, conocer al Señor. ¿A qué me refiero? La pandemia, hermanos, nos ha de alguna forma mermado esa experiencia de mirarnos constantemente y ver el crecimiento constante de los demás hermanos. Eso es muy estimulante en la fe. Yo no me quiero quedar atrás, ¿verdad? Yo veo que mi hermano está creciendo, yo también quiero crecer como mi hermano. Eso es bueno, eso es estimulante en el crecimiento espiritual. Sin embargo, hermanos, nunca dejemos de mirar a Cristo, porque nuestra meta es el Señor. Sin embargo, el Señor se refleja más en otros hermanos que en otros, ¿verdad? Entonces es bien bonito la comunión en la iglesia, porque eso estimula mi crecimiento. Ahora, con todo esto de la pandemia, estos encierros, hermanos, espero que al menos yo, ¿verdad?, que soy su pastor, le estimule a crecer, o las cosas que le digo le estimulen a crecer, pero sobre todo Cristo le estimule a crecer, hermanos, porque el conocer a nuestro Señor Jesucristo nos lleva a ese crecimiento. Y bueno, hermanos, le resulta increíble, hermanos, que adultos en la fe todavía se alimentan con leche espiritual y no con alimento sólido. Bueno, déjeme decirle que en la realidad, hermanos, hay quienes ni eso, hay gente desnutrida. Y yo decía, hermanos, el domingo algo muy importante: por amor a la iglesia exhortamos con la palabra. Y dentro de todo lo que implica ese amor y esa exhortación, decíamos, ¿verdad? Por amor a la iglesia me dejo yo exhortar también por la palabra. Pablo le habla a los discípulos, ¿verdad? ¿Y qué dice el pasaje? Pues que los exhortó y los abrazó. Y tan maravilloso, ¿verdad? Estoy hablando del capítulo 20, hermanos, versículos 1 y 2 del libro de los Hechos. Estamos estudiando Hechos los domingos. Y por amor a la iglesia, hermanos, nos preparamos más. Nos preparamos con la palabra de nuestro Dios. Entonces al escritor le resulta increíble, hermanos, de gente que tiene mucho tiempo y todavía quieren alimento de leche espiritual y no alimento sólido, hermanos. Entonces el autor utiliza la palabra niño para avergonzar a sus lectores. Hermanos, como pastor, él no tiene miedo de reprenderlos, de amonestarlos y de guiarlos a un nivel más alto de desarrollo, que a estas alturas de nuestra experiencia pastoral, hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, híjole, con eso de las nuevas generaciones, como les llaman, ¿verdad? Las generaciones de cristal, ya no les puedes decir nada. Hermanos, estos eran bien duros, eran rudos. O sea, no, es que si tú lo comparas con no sé qué, lo vas a traumar, ¿verdad? Hermanos, el escritor prácticamente les dice que estos son unos niños, les dice, ustedes son unos niños. O sea, ¿cómo es posible que yo ya llego aquí, seguramente quiero pensar, ¿verdad? O me entero, porque les está escribiendo en carta, que resulta que ustedes todavía quieren seguir tomando las mismas clases y así se la pasan, ¿verdad? Como aquel chico, ¿verdad? Que por no quererse salir de casa, ¿verdad? De repente se la pasa, estudia. ¿Y cuál es el motivo? Pues aprovecharse de que los papás le están pagando los estudios. Bueno, hay quienes lo hacen así, ¿verdad? No estoy diciendo otra cosa. El punto es que pues el escritor dice, aquí hay algo raro.
Entonces ellos deben darse cuenta, hermanos, de que el crecimiento demanda comida sólida. Nunca avanzarán en base a una dieta de leche. Cualquiera que se alimenta, hermanos, con leche, cualquiera que se alimenta con leche es inexperto en la palabra de justicia, dice el escritor. Entonces el escritor continúa reprochando a sus lectores, hermanos, sacándola a la conclusión lógica de la ilustración de los niños que sobreviven solamente con base a leche. El escritor indica, hermanos, que así como los bebés no conocen la diferencia entre el bien y el mal, así los receptores de esta carta desconocen la enseñanza acerca de la justicia. Un niño pequeño, hermanos, no está acostumbrado a tomar decisiones acerca de la conducta correcta, puesto que necesita ser enseñado diariamente, tal y como Pablo lo escribe en la primera carta a los Corintios 14:20 y Efesios 4:14. Ahí en casita lo puede leer con calma, hermanos. Y bueno, por supuesto, debemos entender que el escritor está usando aquí una metáfora para que se entienda, hermanos, lo que quiere decir. La frase palabra de justicia, hermanos, dentro del contexto del lenguaje figurativo que se usa aquí, hermanos, no tiene por intención transmitir una verdad teológica. En otras partes del Nuevo Testamento, hermanos, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, la palabra justicia es entendida implícita o explícitamente como la justicia de Dios, un concepto que es habitualmente subrayado en las cartas de Pablo. Nosotros, sin embargo, hermanos, debiéramos considerar esta frase no desde una perspectiva teológica, sino desde un punto de vista contextual. El contraste entre los niños y los adultos, hermanos, queda demostrado en el versículo 14. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Entonces los adultos, hermanos, necesitan alimento sólido, no una dieta de leche para ser nutridos. El escritor llama a los adultos gente madura, aquellos que constantemente están tomando decisiones acerca de la conducta ética. Y es que básicamente el autor está apelando a su estilo de vida. Porque quizá a lo mejor pudiésemos nada más entender, es que Hebreos está exhortando, el escritor de Hebreos está exhortando a los que toman puras leccioncitas de venid y ved 1, venid y ved 2, ¿verdad? Para que hay quien puede pensar eso, ¿verdad? No, hermanos, yo tomo venid y ved 1, cuando lo doy yo lo estudio, lo vuelvo a estudiar y lo vuelvo a dar. Yo creo que va más allá, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos, y es lo que estamos descubriendo, se refiere a la conducta de ellos, a su forma de cómo eligen, cómo deciden en su matrimonio, en su trabajo, en su diario vivir, en su diario andar por la sociedad, su comportamiento incluso con la iglesia. Es que no van a la iglesia, hermanos. Gente que no asiste a la iglesia demuestra mucha inmadurez. Gente que todo el tiempo se está, hermanos, peleando con el gobierno, peleando con medio mundo. Es cuestión de madurez o de inmadurez. Entonces, hay gente que sí, hermanos, podrá no estar de acuerdo con su país o con lo que usted quiera, pero hacen algo y buscan la manera de salir adelante y no se pasan toda la vida culpando a alguien. Entonces, ahí se ve la madurez. Entonces, seguramente el escritor ve más allá de que se tomen clases básicas de educación cristiana. Se está refiriendo a cuestiones éticas. Por eso, cuando aborda el tema del maduro, habla del bien y del mal, habla de cuestiones éticas. Su capacidad mental espiritual se usa constantemente cuando distinguen entre el bien y el mal. Esta gente, hermanos, desde la niñez hasta la madurez, se ha ido ejercitando y continúa ejercitando su sentido moral y espiritual. En otras palabras, son gente que escucha el mensaje, está en todas las clases, así sea venid y ved 1, así sea mi crecimiento en Cristo, lo que sea, pero lo pone en práctica. Y eso es como la enseñanza, hermanos. Los adultos son constantemente confrontados con decisiones morales que se deben tomar. Y a causa de su experiencia, los adultos están en condiciones de escoger sabiamente cuando les toca distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí es donde se ve la madurez espiritual, querido hermano.
No cuántos estudios has tomado, hermano. Eso no puede representar absolutamente nada, porque a lo mejor tú dices que ya tomaste todos los estudios habidos y por haber, pero tu conducta dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué estás diciendo con tu conducta? Según este escritor, eres inmaduro. Eres inmaduro. Entonces, los maduros, hermanos, se les nota que están comiendo bien espiritualmente. ¿Por qué? Porque aman a su iglesia, porque aman a sus hermanos, porque enseñan la palabra, porque están atendiendo a los nuevos creyentes. Ahí se ve la madurez, querido hermano, no porque no, es que ya tomé, bueno, yo tengo quién sabe cuántos doctorados que ya ni me acuerdo y no sé qué, y ahora que estamos en línea, tomo estudios por aquí, estudios, sí, pero no se te nota, hermano, ¿para qué tanto si eso no beneficia a tu iglesia? Bueno fuera, hermanos, que toda esa gente, y no lo digo nomás por Príncipe de Paz, lo digo por muchas iglesias, hermanos, de gente, pastores, hermanos. Yo de repente me sorprendo, hermanos, que compañeros a veces, o excompañeros, o consiervos, hermanos, ya tienen quién sabe cuántas doctorados, y yo los admiro, digo, wow, queremos más de esos. El problema es que no están pastoreando, y luego yo les pregunto, ¿y cómo le hiciste, oye, con tanto trabajo que hay en la iglesia? No, ahorita no estoy pastoreando. Y entonces digo, no, pues así cualquiera, hermano, pues cualquiera, o sea, y no, pues es que o trabajaba, caray, pues también en la iglesia es trabajo. Sí, pero no me alcanzaba. Entonces, en serio, hermano, yo he escuchado cosas así, digo, no puede ser. El tiempo pasa y es grave. ¿Cuánta gente no necesita ser discipulada, hermanos? Vayámonos paso a pasito. Vayámonos paso a pasito, porque si todo lo que estamos acumulando, hermanos, no le está ayudando a nadie más. Y pienso que a mí sí, porque eso es un engaño, hermanos. Como dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos cuando solamente somos oidores y no hacedores de la palabra. Entonces, ojalá y todo esto que estamos aprendiendo, hermanos, porque Príncipe de Paz, en medio de esta crisis tan tremenda de la pandemia, no se ha quedado atrás, hermanos. Tiene toda la semana cubierta con mucho estudio de la palabra. Tenemos un programa que se llama El Reto Príncipe, que es la lectura diaria de la palabra. Tenemos estudios toda la semana, pero ojalá y esto nos ayude a seguir creciendo, hermanos. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, hermanos. Y así es, hermanos. Mire, los adultos obtienen un conocimiento por medio de la experiencia que todavía está ausente en los niños. A medida que los niños maduren, hermanos, también ellos adquirirán un sentido moral para diferenciar entre el bien y el mal. Y también para ellos, hermanos, esta habilidad discriminatoria llegará a ser su segunda naturaleza. Y nos referimos al pecado, ¿verdad? El escritor usa la metáfora de la leche para los niños y de la comida sólida para los adultos para estimular a sus lectores a una mayor actividad espiritual e intelectual. Él quiere, hermanos, que ellos entiendan las implicaciones bíblicas del sumo sacerdocio de Jesús. Y el problema, hermanos, está en que como muchos no tienen el hábito de la lectura de la palabra. Mira, hermanos, yo he dado unas consejerías, hermanos, en donde pues quieren un consejo de uno como pastor, y yo les doy, hermanos, les hablo de la suficiencia de Cristo. Les hablo de la suficiencia de Cristo para salir de cualquier crisis, hermanos. Pero ellos quisieran que a lo mejor uno les arreglara el problema, hermanos, porque parte de la suficiencia de Cristo es exhortarlos, hermanos, motivarlos. Conéctate, mira, estoy hablando de estos temas. Y bueno, alguien me decía, no, pero yo estoy en el Reto Príncipe. Bueno, eso hasta quién sabe si lo estás llevando a cabo. Yo no lo sé, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo estoy en el Reto Príncipe, ¿verdad? Pero a lo mejor ni siquiera lo están haciendo como debe de ser, hermanos. Y yo le decía, no te limites tu crecimiento espiritual a una sola cosa. Llénate cada día más de la palabra, porque lo que tú me estás diciendo habla de que la suficiencia de Cristo no es suficiente para ti. O sea, hay una crisis muy fuerte y no eres la única persona que está en crisis en estos momentos. Hay gente que está en crisis muy fuertes y están perseverantes en la fe, en el servicio, en el amor a la iglesia. ¿Por qué? Porque se están aferrando al Señor y cada día se están llenando más de la palabra. Pero parece que uno les dice lo contrario, hermanos. Y lo digo de esta manera porque no puede ser, hermanos, que esta iglesia tiene la mesa servida diariamente y usted no se quiera sentar a comer.
Consideraciones, hermanos. Consideremos los siguientes en estos versículos. Rápidamente, ya para cerrar esto que estamos analizando, hermanos, ya es prácticamente como voy a cerrar. Debemos cuidarnos de no criticar a los destinatarios originales de esta epístola, ya que nosotros mismos exhibimos tales características. Nosotros que hemos escuchado el Evangelio proclamado a lo largo de muchos años, muchos de nosotros desde la niñez, con frecuencia no demostramos discernimiento espiritual. Aunque tenemos la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, seguimos siendo de lento aprendizaje. Encuestas llevadas a cabo, hermanos, por pastores o por agencias cristianas, revelan invariablemente que los miembros de la iglesia desconocen los principios básicos de la Escritura. O si los conocen, son incapaces de aplicar esas enseñanzas básicas. El alfabeto de la fe, hermanos, el alfabeto de la fe cristiana es dominado fácilmente por cualquier creyente sincero, el cual a su vez debería ser capaz de impartir este conocimiento elemental a gente que no conoce el Evangelio. Y es en este nivel elemental, hermanos, en que la iglesia cristiana no comunica efectivamente, frenando así el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Es que no crecemos, pues es que tú no creces, mi hermano. O yo sí lo he dicho, es que no crecemos la iglesia. Pues sí, porque tú no quieres crecer, por eso no crecemos. Fíjate, a veces hermanos me hablan ya de la iglesia como en tercera persona, ¿no? Así como que tu iglesia, no, espérame, pues yo creí que era tuya también, o sea, que tú eras parte de ella. O sea, llegan a tal grado, hermanos, que hasta se sienten así como que ellos están en la banqueta y nosotros por allá, en la carretera en medio, ¿verdad? Y ¿a qué horas empiezan sus actividades? No se sienten parte de ella. Eso es falta de identidad y eso es terrible, hermanos. Y ya lo demás, pues, ya qué le puedo decir, hermanos, enseñanza bíblica, doctrina. Hay gente que ni siquiera sabe por qué somos una iglesia bautista y hasta tiene problema con las denominaciones como si fueran expertos en el tema. Yo les digo, conozcan su denominación, es tan maravilloso, hermanos, ser una iglesia cristiana bautista, ¿verdad? Tenemos bien determinado lo que creemos y lo que hacemos, lo que creemos por nuestras doctrinas y lo que hacemos por nuestros principios. Tenemos mucho trabajo, hermanos. Entonces, sin embargo, hermanos, la tarea comparativa de la iglesia es la de formular las enseñanzas de la fe cristiana. La formulación de las doctrinas acerca de Dios, del hombre, de Cristo, de la salvación, de la iglesia y del fin de los tiempos corresponde a toda la iglesia y no solamente a unos pocos teólogos talentosos que han sido instrumentos en la formulación precisa de estas doctrinas. La iglesia, hermanos, como cuerpo de creyentes, es el agente responsable de la formulación, adopción, enseñanza y defensa de estas doctrinas de la fe. Por lo tanto, hermanos, se les exhorta a la persona cristiana a progresar más allá del nivel de las verdades elementales de la palabra de Dios. Le animo con mucho amor, hermanos, porque por amor a Dios y por amor a nuestra iglesia, tenemos mucho que conocer de la palabra, hermanos. En verdad, se lo digo en el amor de Cristo, sigamos creciendo y lo invito a todas las actividades que tenemos en la semana, a las reuniones que tenemos por Zoom, hermanos. Oremos. Padre, gracias porque estas exhortaciones que tú a través del escritor de la carta a los Hebreos, Padre, pues nos llegan a nosotros también. Perdónanos, Padre, por nuestra lentitud, por nuestra flojera, por nuestra desidia. Perdona ese pecado, Dios, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y eso es pecado, dice tu palabra. Permítanos ser una iglesia, Padre, que ame tu palabra porque te ama a ti, mi Dios, y porque estudiar tu palabra, mi Dios, es la manera en cómo conocemos tu corazón y queremos servirte y descubrimos el propósito por el cual nos has elegido, nos has llamado. Bendice a tu amada iglesia, mi Dios, y que sigamos abrazando tu palabra y que yo solamente sea un instrumento de gracia en tus manos para darte la honra y la gloria. Padre, como iglesia te decimos, Dios, que te amamos y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. El día de mañana, si Dios nos lo permite, hermanos, tenemos nuestro estudio de Introducción a Teología Sistemática, 7 de la noche en vivo, hermanos, vía Zoom.
¿verdad? También el día jueves, hermanos, jueves de discipulado y evangelismo a las 7 de la noche, hermanos, también tenemos vía Zoom nuestro estudio Venid y Ved, hermanos, para que sigamos aprendiendo y compartiendo, ¿verdad? Las disciplinas básicas de la fe cristiana. Y a las 8 de la noche, hermanos, tenemos un testimonio, hermanos, porque también es un mensaje evangelístico de la palabra de nuestro Dios. No se lo pierda, hermanos, y el día viernes también lo espero con mucho amor. Al punto de las 6 de la tarde, hermanos, vía Facebook, a las 6 de la tarde en vivo y retransmisión a las 8 de la noche vía YouTube. No se deje de conectar a sus actividades, hermanos, que si tiene departamentos, jueves a las 8 con los varones, las mujeres a las 10 de la mañana el día sábado y los jóvenes también el día sábado a las 5 de la tarde. Y Reto Príncipe, hermanos, no dejen de participar en el Reto Príncipe. Estamos en el libro del Éxodo, hermanos, maravilloso libro, tremendo, hermanos, unas enseñanzas impresionantes, el orden de Dios, la santidad de Dios, un pueblo, hermanos, sometido al orden, un pueblo que no tenía ni idea de lo que era ser pueblo, de lo que era ser nada. Ellos eran esclavos y punto, y Dios los está transformando con disciplina y cosas maravillosas que nos pueden parecer extrañas, hermanos, pero ahí estamos reflejados también nosotros, hermanos. Por favor, lea Éxodo, hermanos, métase al Reto Príncipe, se puede poner al corriente, hermanos, si no se ha metido, o puede empezar apenas, hermanos, el día de hoy. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga. No deje de ofrendar, no deje de diezmar, hermanos, y no deje de orar unos por otros. No dejemos de orar por nuestros hermanos enfermos, hermanos, por favor, estemos al pendiente de los hermanos que están pasando por momentos difíciles en la salud, hermanos, y también estemos al pendiente de los que estén pasando por alguna otra crisis. Dios me les bendiga, hermanos. Esto es todo. Un fuerte abrazo, hermanos. Hasta la próxima. Bye.